Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Para todos ustedes. Queremos bendecirlos grandemente porque sabemos que estas enseñanzas, estas prédicas, enseñanzas son de mucha bendición para nuestros hermanos. Hoy día vamos a proseguir con la segunda parte de la iglesia Laodicea. Y habíamos visto anteriormente que esta iglesia era una iglesia que el Señor nada alababa, nada tenía que alabar a esta iglesia, porque esta iglesia era orgullosa, esta iglesia era materialista, esta iglesia era supuestamente autosuficiente. Y hoy en día también se ve todo aquello. Para esto te invito ahí donde estás, amada hermana, amado hermano, tú que estás escuchando esta prédica, puedas sacar tu Biblia, tu espada, y vayamos a dar lectura a Apocalipsis 3, donde está la iglesia de Laodicea, pero ahora vamos en la segunda parte, a partir del versículo 17. ¿Qué dice la palabra del yo soy el que soy, del Rey de Reyes y Señor de Señores? Apocalipsis 3, 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, dice el versículo 18 añade. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo 19 de Apocalipsis 3 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, dice el Señor. El versículo 20 añade, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo 22 finaliza, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oh, mi Señor Jesús, gracias te damos porque nos das ese privilegio de poder hablar y escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, y podamos grabar versículos, capítulos, Señor. Padre Santo, los días son difíciles, Señor. Tú vienes a las nubes muy pronto, Señor. Enséñanos más de tu palabra, Señor. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. Me niego a mí mismo, Señor. Soy un gusanito en esta tierra, nada soy, Señor. Utiliza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Utiliza mi voz, Señor. Seas tú hablando. He ahí tus hijos y tus hijas que te escuchan en diferentes países, Señor. Tanto en La Paz, Bolivia. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito eres tú. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amados hermanos, continuando con aquello que es la iglesia de la Odisea. Esta, la séptima iglesia. Hemos hecho el estudio para nuestros hermanos que también tal vez por primera vez están escuchando, manifestarles que tenemos todos los estudios, en este caso de las 7 iglesias específicamente, donde tú también puedes ver todo aquello. Veremos esta última iglesia en la segunda parte. Y dice, para apoyarnos, vayamos a Mateo 12:30. ¿Qué dice? El que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está hablando que muchos son tibios. Se denominan cristianos
creen que son cristianos, pero no lo son. Pueden estar mucho tiempo en la iglesia, tal vez 1, 2, 5, 10 años, 20, pero no lo son porque no han recibido realmente al Señor, están tibios. Y con respecto a esta palabra nos habla el Señor en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué nos está hablando el Señor? La iglesia de la Odisea tenía aquello, tiene aquello. Cualquiera que es amigo del mundo, dice. Y el mundo está en las fiestas, peleas, discusiones, bebida, el trato mal a las personas. El mundo que conocemos en esta tierra hace de que las cosas sean totalmente erróneas. Y cualquiera que es amigo del mundo, dice, de los horóscopos, de la Navidad, de los arbolitos, bueno, de todo aquello que en determinado momento hemos hablado, cualquiera que es amigo del mundo, dice, se constituye como la constitución política del Estado debemos cumplir en enemigo de Dios. Y a veces uno se hace una pregunta y dice, ¿tú eres enemigo de Dios? ¿Soy enemigo de Dios? Y dice, no, yo no soy enemigo, muchos de ellos, pero con su actuar es enemigo de Dios. Esa era la iglesia de la Odisea. Esta iglesia que hoy en día también están en muchas denominaciones. Esa iglesia de la Odisea es esa iglesia tibia. Es el peor estado de un hermano en Cristo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esta iglesia estaba en ese aspecto. Por eso debemos ir y hacer un cambio genuino en nuestras vidas. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios con respecto a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 17a. Habíamos dado lectura al inicio, bueno, porque habíamos iniciado 11 en punto esta enseñanza, pero lastimosamente el inmundo ha querido meter su hocico, pero que está pisado, destruido. Y no va a poder contra los hijos de Cristo, contra tu familia, mi familia y contra todos los hermanos en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:17, la parte A, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Habla acá y dice, yo soy rico, y esta iglesia era así, esta iglesia era alabanciosa, esta iglesia era autosuficiente, esta iglesia quería que todo lo podía hacer. Y hoy en día hay muchas características en muchas de las denominaciones. Yo soy rico, dice. Yo sé la palabra. Yo conozco, no puedo ya escuchar. Yo esta palabra ya la he escuchado. Es más, predico, yo soy rico. Y eso es lo que sucede. Es la Odisea en pleno. Entonces, algunos en esta iglesia, como habíamos visto en la parte de la historia, en la parte histórica de la iglesia, de la Odisea, eran lo que comúnmente hoy se llama esos fifís, ¿no? Que en determinado momento se creen autosuficientes, que todo lo pueden hacer y se creen ricos. Ese es el problema. De lunes a sábado no leen la palabra, no oran, no escudriñan, no ayunan. Solamente el domingo desempolvan y visitan. Bueno, visitaban cuando las iglesias estaban abiertas. Esa iglesia de la Odisea que ha estado totalmente adormecida, que ha estado viviendo de esa forma. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente, yo soy rico, dicen acá. Y podemos ver que debemos hacer un cambio genuino. Soy rico y no tengo necesidad de nada, de ninguna cosa, dicen. Salmos 32:9 añade con respecto a este versículo. No seáis como el caballo, dice, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Qué es el cabestro? El cabestro es esa estructura de cuero que se le pone a la cabeza
del caballo. Y dice con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como ellos, dice. Entonces, en esta iglesia nos está diciendo, no seas como la bestia. Entiende la palabra de Dios. Dice que debemos ser totalmente diferentes. Ser como la iglesia de Filadelfia, como habíamos visto en otra enseñanza, y no como la Odisea. A esta iglesia, como habíamos visto anteriormente, no le hace ningún reconocimiento el Señor. Es más, le menciona cosas fuertes como estamos viendo hoy en día. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Así debemos ser, que se haga la voluntad del Señor. Y a veces podemos definir cosas con nuestra voluntad, porque nosotros queremos hacer lo que queremos. El ser humano a veces es así, se constituye en aquello. Se denomina cristiano, pero no va ni le dice al Señor que se haga tu voluntad. Tal vez está preocupado por otras cosas, por este mundo en realidad. Cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra. Pero no se haga, dice el Señor, mi voluntad en Lucas 22:42, sino la tuya. Y nosotros debemos pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que se haga la voluntad del Señor, que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque a veces hasta podemos orar y decirle, queremos ser barro en tus manos, pero no dejamos que Él nos moldee, porque se suscitan tal vez algún problema, alguna enfermedad, algún pleito, y no queremos que Él nos moldee, si no queremos hacer las cosas tal cual nosotros las hemos establecido, con un raciocinio humano, y el raciocinio humano es de la iglesia de la Odisea. La palabra de Dios habla, dice, dichosos los que aprenden sin dolor. Pero a veces lastimosamente es con dolor, con enfermedad, con tantos problemas. Debemos ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos aprender a ser mansos, humildes. Y ser orgulloso es lo opuesto. La Odisea era una iglesia orgullosa, no era humilde. El Señor nos demuestra en la palabra de Dios que Él no discutía, no decía lo contrario a su Padre. Decía que se haga tu voluntad. Y a veces esto también va en la iglesia de la Odisea. Muchos hermanos en Cristo, o tal vez conoces muchos jóvenes, señoritas. A ti te hablo también en este momento. No te vayas en contra de tu papá en esta tierra, del padre, del papá, la mamá. Obedece. Muchos de ellos se van en contra. Muchos de ellos no quieren escuchar ni la palabra, o conociendo se hacen a un lado. ¿Qué es lo que sucede? Está sucediendo que están en esa iglesia de la Odisea. Entonces, eso es lo que hoy sucede. Apocalipsis 3:17, la parte B, ¿qué dice? ¿O no sabéis que tú eres un desventurado? Dice. Miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Cuál es la condición en la que estamos? Esa condición verdadera en la que debemos estar, pero en Cristo Jesús. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Y qué es desventurado? Viene del griego, talaiporos. Y desventurado es infeliz. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿No sabes que tú eres un infeliz? ¿No sabes que tú eres un miserable? Dice el Señor, porque esta no es palabra nuestra, es palabra de Dios. ¿No sabes que tú eres y tienes mucha desgracia? ¿Que tienes infortunio? ¿No sabes que tú tienes desdicha? ¿No sabes que tú tienes mucha aflicción? Dice, porque la Odisea tenía mucha aflicción. Aflicción, ¿por qué va a ganar? ¿Qué va a comer? Y afligido por todo. Eso es lo que nos está diciendo. Angustia era una ceguera espiritual. Desventurado es ceguera espiritual. No atiende la palabra. Cuando se habla y ahí podemos ver en muchos lugares, tal vez durmiéndose, otros cansados, a otros no les interesa. Ahí está hablando a la iglesia de la Odisea, pero te denominas cristiano, dice. Pero dices que me sigue. Por eso dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí.
Y acá nos habla claramente, ¿no sabéis que tú eres un desventurado? Eso es lo que nos habla el Señor. Debemos hacer un cambio genuino en nuestras vidas. Salomón también nos habla al respecto de Apocalipsis 3:17 de la iglesia de la Odisea. Eclesiastés 21 al 23 dice, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Es un mal grande, dice el Señor. El versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Está trabajando y trabajando porque esta iglesia, como habíamos visto desde el inicio, es una iglesia muy rica. Es una iglesia que tiene mucho poder económico. Ahí estaban todas las personas, como hoy se los llama filántropos, o personas que tienen opulencia en el dinero, pero también son cristianos, entre comillas. Porque hay cristianos que creen ser cristianos y no lo son. La palabra de Dios lo manifiesta y dice, y de la fatiga de tu corazón, con que se afana debajo del sol, dice el Señor en Eclesiastés. Y dice la palabra que nosotros por nada estéis afanados, por nada estéis afanados, no debemos afanarnos. Pero a veces andamos preocupados como esta iglesia de la Odisea, preocupados en qué vas a comer, preocupados tal vez por el negocio, por la casa, por la movilidad, preocupados por todo, preocupados por amasar más dinero. Y el Señor nos dice, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Escucha bien aquello. Tú que nos estás escuchando y hace un rato mandábamos un saludo antes del corte a otros países que en diferido los están viendo, en Europa, en Estados Unidos, en países circundantes, en el Perú, en la Argentina. Esta palabra también es para ti. Te dice el Señor y lo dice con mucho amor, porque es palabra fuerte, sí, pero siéntelo, porque Él es el papá que va a modificar nuestras vidas, porque hoy es el día en el que se debe cambiar. Es tu última oportunidad, como dice el Señor, porque después vienen días difíciles. Viene el Señor a las nubes y tenemos que hacer un cambio genuino. Fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Es interesante cuando hacemos un análisis de la fatiga del corazón. Y esa fatiga del corazón es agitación. ¿No has escuchado? Y yo sé que por muchos medios de comunicación, en estos días, en este tiempo, en estos últimos 3, 4, 5 meses, hay mucha fatiga en el corazón. Fatiga del corazón. ¿Qué más es? Esa fatiga es, esa fatiga es una fatiga duradera, cansancio, cansancio de la respiración, respiración difícil. Eso es lo que está diciendo cuando dice fatiga el Señor. Insuficiencia cardíaca o el paro cardíaco. También está hablando de esa fatiga del corazón. Hoy en día muchas personas están cayendo en las calles porque hay ese problema de la fatiga del corazón, porque hay problemas cardíacos, porque ahí como tenemos en la fotografía, el problema en el corazón es tremendo. Ese músculo del corazón, el miocardio que tenemos acá, como lo estás viendo, hace de que haya alguna infección inclusive. Y este músculo hace que haya paros cardíacos. ¿De qué está hablando la palabra? Fatiga del corazón. Estás pensando y preocupado por tu trabajo y por tantas otras cosas. Pero por el Señor, tal vez no. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, era así, preocupada por todo. 100 veces preocupada por todo. Y una sola oración en la mañana. No había comunión con Dios. Y acá está hablando de esa fatiga que en estos días está causando muchos problemas. Problemas en la mente, problemas en el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, dice el Señor. Y acá nos está dando una clase, nos está explicando de aquello que es esa fatiga, esa infección del miocardio.
Eso es lo que está diciendo. Con que se afana debajo del sol. Por nada estéis afanados. Pero hay mucho afán. La iglesia de la Odisea era rica. No necesito del Señor. No necesito de ti, Señor. No oraba, no ayunaba. Porque se sentía rica. ¿Qué más nos dice Eclesiastés? Porque todos sus días son sino dolores. Los días de dolores. Sus trabajos, molestias, cansancio en el trabajo. Aún de noche su corazón no reposa, dice. Y de noche no puede dormir. Mucha gente está caminando y despertándose a todo momento, no duerme. ¿Por qué? Porque hay fatiga, dice, en el corazón. Como dice la palabra de Dios, en la Odisea sucedía aquello. Y que dice, esto también es vanidad. Y había mucha vanidad en la Odisea. Hoy en día se predica aquello, se predica vanidad, se predica dinero y todo aquello. Es una gran realidad de lo que hoy en día estamos viviendo. Hoy en día se ve todo aquello, esa vanidad en muchas personas, muchos que se denominan cristianos, pero lastimosamente son la iglesia de la Odisea. Esa es una realidad que hoy en día estamos viviendo. Por eso te pedimos, amada hermana, amado hermano, que tú puedas cambiar. El Señor te pide aquello, te ruega, te implora y te dice, cambia, hijito mío, hijita mía, porque crees que estás en la iglesia y ahí tú verás al final de esta enseñanza en qué iglesia estamos. Tu corazón te dictará dónde estamos. La palabra de Dios nos habla claramente y que debemos hacer un cambio genuino en nuestras vidas. Apocalipsis 3:17, la parte B, que dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y eso es lo que nos dice. No sabes que tú eres un desventurado, miserable. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a miserable? Miserable viene del griego eleinos, despreciable con los demás. Eso es miserable. Miserable cuando estás en la calle, tal vez se te acerca alguien y vas a ver a muchas personas que las rechazan, que te piden una moneda. Y como dicen comúnmente en Latinoamérica, como dicen tal vez en tu país o acá en Bolivia, eres codo. No puedes dar un centavo. La gente te está pidiendo pan y no le das. Esa es la iglesia de la Odisea. Te crees rico, te crees rica, te dice el Señor. Mientras ves mucha gente que necesita, no le das. Lo has visitado a tu vecino, has visto a tu familia, sabes que necesitan. Así era la iglesia de la Odisea. Se creería muy rica, pero el Señor le dice, no sabes que eres miserable. ¿Por qué desprecias a los demás? ¿Por qué desprecias a los pobres? ¿Por qué desprecias a aquella gente que se te aproxima? Tal vez no tiene ni agua para lavarse. Extiende la mano y te haces a un lado. No lo hagas. No lo hagas. Eso dice el Señor. Y está escrito en su palabra. Apóyalo. Ora por esa persona. Si tienes una moneda, dale la moneda, dale un pan. Si tienes dos, comparte. Si tienes un pan, pártele a esa persona. No vivas, no seas autosuficiente, dice el Señor. Esa es la iglesia de la Odisea que no se va en el arrebatamiento. En vano está asistiendo, en vano va. Antes iba a las iglesias, solamente dominguero. El Señor te habla y te dice, cambia tu vida. El tener dinero no es pecado. Pecado es guardar más de lo que tú necesitas. Porque acumulas, acumulas, acumulas y quedas. Tienes que salir de la Odisea.
porque dice, eres pobre, ciego, desnudo. Pobre viene del griego, tocheus. ¿Qué quiere decir? Pobre, destituido quiere decir en el griego. Pobre como un mendigo, pordiosero, reducido a extrema pobreza, ahí como las fotografías, pero estas fotografías están en esta tierra. Espiritualmente puedes vestir de lo mejor que quieras, pero eres un tocheus. Eso dice la palabra, eres un tocheus, porque eres un pobre mendigo, pobre y ciego, dice, ciego, nos habla de ciego. En esa época se distribuía, había un ungüento en la Odisea para los ojos, lo que comúnmente ahora también se llama colirio. Pero ellos no recibían ese colirio espiritual, eran ciegos espirituales. ¿Y esos ciegos espirituales hoy existen? Claro que existen. ¿Te gusta que te admiren? ¿Te gusta que te vean? Ese es el de la iglesia. ¿Te gusta que tengas seguidores en las redes sociales? ¿Te gusta que te den likes? ¿Te gusta que te adoren? Pobre, ciego y desventurado, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:17. Ahí estás leyendo. Hoy en día, con la tecnología, muchos quieren aquello, buscar solamente aquello en función de las redes sociales. No conocen la parte espiritual. ¿Y qué más dice? Desnudos nos dice. Era una ciudad, la de la Odisea, que confeccionaba ropa como habíamos visto. Unas empresas tremendas, mucho dinero. Sin embargo, eran desnudos espirituales. ¿No te recuerdas acaso cuando veníamos y cuando hemos venido a Cristo? Hemos venido pobres, miserables, ciegos, desnudos, pero el Señor nos ha cambiado. El Señor ha hecho de que hay una transformación en nosotros y ahora debemos hablar lo mismo. No podemos estar mintiendo. No podemos estar hablando cosas que no tienen sentido. Muchos solamente alabando al dinero, como hemos visto en varias oportunidades. Porque nosotros somos siervos inútiles. Eso somos. Por eso hagamos un cambio y el Apocalipsis nos habla. Apocalipsis 3:18, por tanto dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez, tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Él nos aconseja, dice, yo te aconsejo y debemos recibir porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Yo te aconsejo que compres oro refinado. ¿Y ese oro refinado qué es? Es esa riqueza eterna del cual nos ofrece, te ofrece a ti, me ofrece a mí, esa vida eterna, el milenio y la eternidad, porque ahora estamos preocupados por esta tierra. Dice el Señor que nos hagamos tesoros en el cielo y tenemos que pensar en aquello, oro refinado, probado por fuego, sin impurezas. Tenemos que sacar todas esas impurezas, mientras que la iglesia de la Odisea, que dice ser cristiana, está con muchas impurezas. Cree que lo sabe todo, autosuficiente. ¿Y qué más nos dice? Esas vestiduras blancas nos habla acá la palabra de Dios en Apocalipsis 3:18. Esas vestiduras, ese cambio de ropa que nos da otro aspecto y el Señor nos hace ese cambio. Y debemos también ungirnos, dice, con colirio, ese colirio espiritual que viene de la palabra de Dios, bajarnos esas vendas, pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos dé sabiduría para entender su palabra, al amadito Espíritu Santo de Dios, para que podamos, en función de esa unción, leer la palabra y nos dé sabiduría. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y hoy en día sucede eso, tal vez no en muchos. Puedes ver que puedan entrar a un minibús o donde sea y al anciano no le das paso,
Al anciano no le das un asiento. Al anciano, a tu abuelita, a tu abuelito, lo visitaste en esta semana. Si lo has hecho así, gloria a Dios. Si le has dicho, ¿qué te falta? ¿Has comido? Si le dijiste. Tal vez le gusta, no sé, un pastelito, le gusta algo. ¿Se lo llevaste? ¿Hablaste con ella, con él? Dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Esta iglesia es soberbia, todo quiere para sí, se olvida del abuelo, se olvida de la abuela, del papá, la mamá, se olvida de todo. Esa es esta iglesia y debemos mostrar todo aquello. También para añadir, ¿qué nos dice con respecto a este versículo? Romanos 5:1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor nos da esa paz, esa tranquilidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por este tiempo de gracia, porque después vendrá la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo estamos para irnos con el Señor? Y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 3 añade, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso, amada hermana, amado hermano, tu joven señorita, cuando hay tribulación, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y a veces con la tribulación te enojas, te enfadas, porque a mí el Señor te ama, produce paciencia. El versículo 4 de Romanos 5 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pasas por una prueba y hay una esperanza grande. Amén. Apláudele al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Para Él sea la honra, la gloria. Esa prueba te da esa esperanza, y esa esperanza que está viniendo muy pronto hacia las nubes. Y la esperanza no avergüenza. Escucha esto, la esperanza no avergüenza. A veces tienes temor hasta de hablar la palabra. Esta iglesia era así. Tenía temor, porque el amor de Dios lo hace todo. El amor de Dios está derramando en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ese amor mediante el Espíritu Santo de Dios. Él nos pone un abrigo. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hemos hecho. Somos siervos inútiles y debemos trabajar porque el Señor ya nos dijo lo que debemos de hacer. Y vayamos con Él unidos, porque así de esa forma solamente llegaremos a ese momento del arrebatamiento. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muchos se convirtieron y ahí puedes ver muchos de los gráficos de danzas de bailarines con el rótulo de cristianos, borracheras a título de cristiano, a título de cultura. Estar sumergido en todo esto. De esa basura nos sacó a nosotros. Y ahora debemos manifestar e ir por esas personas también, hablarles de la palabra, porque sabemos que en estos últimos tiempos muchos de ellos también cambiarán. Por eso nos habla de comprar ese don gratuito que Dios nos da, renunciando a todas estas cosas, renunciando a todo aquello. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo sé que en este último tiempo, posiblemente en estos últimos meses,
te ha reprendido, te ha castigado, pero ve que la palabra dice, porque te ama, yo los amo y reprendo y castigo, dice. Por eso dale gracias al Señor y dale gracias también por este tiempo. Amén. Porque Él lo tiene todo controlado. Esta pandemia es para que nos preparemos más. Ninguno de los que estamos pasando en este tiempo va a poder tener y objetar algo y decir, yo no conocía, yo no sabía, porque estas pandemias están escritas y las hemos hablado los años pasados. Está escrito, pero nadie podrá decir, yo no conocía. A la vista de nuestros ojos, el Señor nos dice que viene pronto, como tenemos esa fotografía. Él nos está viendo en la tierra. Él está viendo tu corazón, pero te dice, yo te amo. Yo reprendo y castigo a todos los que los amo y los recibo. Pues se dice, celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar la manera de pensar. El Señor Jesús Amén. nos abre estos ojos, esos ojos espirituales y pídele. Mucha gente tiene que salir de la iglesia de la Odisea arrepintiéndose. Primera de Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Ahí el hombre natural está. Y dice, no, entra por un oído y sale por el otro. Y no entiende. ¿Qué más nos dice? Porque para él son locura. Y creen que estamos locos. Gloria a Dios, locos por Cristo. Amén. Porque tenemos que ver ese cambio que debemos hacer. Y no los puede entender, porque el hombre del mundo, el natural, no lo va a poder entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 15 añade, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente en Cristo. Amén. Aplaude al que pide. Amén. Esa es la promesa. Tenemos la mente en Cristo. Tú que Amén, estás haciendo amén. un cambio genuino en tu vida, pero hazlo realmente. No seas de la Odisea. Sé de la iglesia de Filadelfia. Ese cambio. Amén. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas ya no vivo Amén. yo, Cristo Gracias, vive en Señor. mí. Mas ya no vivo Gracias, yo, Señor. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Amén. Promesa para ti. Ahí donde estás viendo, en cualquier país del que nos estás viendo, esa promesa también es tuya. Hebreos 12, 5 al 7. Y habéis ya olvidado, dice el Señor, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, te dice, y me dice a mí, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor te disciplina, me disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes, sigue adelante. No desmayes, te dice el Señor. Auméntame la fe, dile al Señor. Ora, ayuna. Levántate al amanecer. Ora, el Rey de Reyes te está preparando para la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo allá en las nubes. Y ahí todo lo dejarás. Tu casa, tu auto, no sé, tu negocio, se quedará. Y nos iremos con Cristo Jesús. Amén. 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 Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Escuche bien, porque el Señor al que ama disciplina. Te está disciplinando y tú has recibido mucha disciplina. Hay muchos testigos, hay mucha testificación que en los postreros días los vamos a ir sacando también para que la gente, los hermanos en Cristo testifiquen cómo los disciplina, pero cómo ahora están gozosos en Cristo Jesús. Y azota al que recibe por hijo. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Debemos soportar, porque ¿qué hijo? Amén. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Ahí en esta tierra el papá disciplina.
Imagínense, hoy en día Él nos disciplina, pero para llevarnos a esa eternidad. Él nos castiga, dice la palabra, porque nos ama. Debemos dar gracias a Dios por todo aquello y debemos reprender y aprender a todo aquello, porque para Él, para el Señor somos importantes. Por eso suceden todas estas cosas, para sacarnos de la Odisea, para estar en la iglesia de Filadelfia. El Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te invito a que este momento puedas tocarte tu corazón. Ahí pon tu mano en el corazón y tú sabes que palpita. Tu corazón está sonando en este momento. Siéntelo, siéntelo, toca, toca. No tengas vergüenza, el Señor te dice. Y te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Te está llamando ahí en tu corazón. Y ese tic-tac que tiene tu corazón, nunca lo olvides porque Él te está llamando. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Habíamos visto ya en otras enseñanzas, la cena está servida, la mesa está servida, falta servir lo demás. El Señor ya ha preparado todo aquello. Él ya viene pronto. Las noticias de Israel te dice que hay los ataques, esos últimos ataques que están realizándose, esos bombardeos, ese contraataque de Israel de ayer, de anteayer, es una realidad. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Cristo te llama y Cristo te salva. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor te llevará a esa eternidad en la cual te llevará a ti. Por eso debemos hacer un cambio genuino. Y dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, todas las naciones vendrán a ella, en el trono de Yahweh en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Habrá un cambio genuino. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar de vuestros padres. Y el versículo 19 dice, yo preguntaba, dice el Señor, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en medio de mí. El Señor hace esa promesa y dice que no nos vamos a apartar del Señor. Viviremos por Él por siempre hasta la eternidad. Estaremos con Él y debemos ver que el Señor nos ama y por eso reprende. Daniel 7:9-10 habla de aquello que es esta eternidad y nos habla de aquello que ofrece a su pueblo, de aquello que te está ofreciendo a ti, de aquella promesa que te da. Apocalipsis 24, la parte inferior, vamos a leer inicialmente, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia. Los que no habían adorado, en ese momento, estos no adoran a la bestia, al anticristo. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está hablando de la marca del 666, de lo que ahora sería el microchip en este tiempo. Y vivieron y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso Amén. es ese ofrecimiento. A veces andamos preocupados en esta tierra, Amén. como la iglesia Amén, de la amén. Odisea. Pero el Señor dice,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí tenemos unas breves fotografías. Obviamente que va a ser algo hermoso, mucho más que aquello que tenemos como fotografías. Esos 1000 años con Cristo Jesús. Pero nosotros para ese momento, antes de la gran tribulación, ya no estaremos acá. Nos iremos en ese inminente arrebatamiento, porque para eso te estás preparando, para irnos con Él. Primera de Corintios, después del milenio viene el juicio. Primera de Corintios 6, 1 al 3, que dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Y es una realidad en esta tierra. No quieres ir a juicio delante de los injustos, porque obviamente son injustos, y no delante de santos. ¿Qué más nos dice? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Tú que te estás preparando hoy en día, tú que estás saliendo y saldrás, si es que has estado en la iglesia de la Odisea, dice que tú vas a ser quien juzgues. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Acá están juzgando cosas que no tienen sentido y pecando solamente. El versículo 3 añade de 1 Corintios 6, y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más esa promesa que te dé el Señor para que nos vayamos con Él? Haceros tesoro en el cielo. Dice Daniel 7, 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono de llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El versículo 10 de Daniel 7, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos está hablando de la eternidad, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores estará con nosotros y habrá una nueva ciudad y se cambiará todo aquello. Ya no habrá ese sufrimiento. Mateo 19, 24 dice: otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es difícil, dice, que entre un rico, porque habló y dice la iglesia de Odisea que se creían ricos, que sabían supuestamente todo, que no podrían escuchar y dicen: no, yo soy ya el pastor, yo soy el tal y no puedo escuchar esta palabra, claro, porque les arde los oídos, porque son de la Odisea. Oramos por todas esas vidas para que haya un cambio en sus vidas y para que sean humildes. Pero ¿qué dice el versículo 25? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Como ahora tal vez te puedas preguntar, ¿quién entonces podrá ser salvo? El versículo 26 añade: y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Para Dios todo le es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Escuche esto. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, mientras la iglesia de la Odisea no quiere dejar nada, quiere enriquecerse más. ¿Y qué más dice? Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Le pregunta. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Es una promesa que también es para nosotros. Y cualquiera que haya dejado las casas, cualquiera que haya dejado a los hermanos, cualquiera que haya dejado a las hermanas, al padre, a la madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la Amén. vida eterna. Aplaude al que vive. Amén. La promesa es para Amén. nosotros. Gracias, Esa Señor. promesa es para ti. Recibirás Gracias, 100 Papito veces Santo. más y Gracias, Padre heredarás mío. la vida eterna. Ahí abajo tenemos fotografías de aquello que es la parte de la vida eterna. Ahí está la Jerusalén celestial. Ahí están los cimientos. Esa ciudad celestial en Jerusalén. Pero es interesante cuando vayamos a ver las puertas de perlas también. Esa ciudad tan grande donde las calles son de oro, las puertas son de perlas. Y en esta tierra estás queriendo llorar, estás queriendo con penas, tristezas, amarguras, querer tener algo. Hazte tesoros en el cielo. Ahí está la iglesia, mejor dicho, la ciudad, la nueva Jerusalén. Y una nueva Jerusalén que es como un cubo, es un cuadrado. Hemos hecho la explicación en otra oportunidad, pero si quieres también puedes ver los videos, una explicación minuciosa de aquello que es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que tiene 22 kilómetros de alto y por 22 kilómetros del ancho, o sea, es un cuadrado y las puertas son de perlas, los cimientos están realizados por los 12 apóstoles y están también las 12 tribus. Es esa nueva Jerusalén que equivale a 4.840 kilómetros cuadrados, mientras que el área continental, Colombia solamente, este es un ejemplo que ponemos, es 1.141.748 kilómetros cuadrados. Entonces, ve la dimensión de esa ciudad que va a bajar del cielo, donde vamos a estar nosotros y donde hay vida eterna, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Eso nos ofrece, Señor, eso te ofrece a ti y me ofrece a mí, ofrece a tus hijos. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Amén, Señor. Genuinamente. Esa es la realidad que hoy en día se ve. Apocalipsis, para terminar, Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Tenemos un oídito, pero también está hablando de este oído espiritual, porque esta es palabra también para esta actualidad. Vale la pena esforzarse y ser fiel. Puedes tener vicisitudes, enfermedades, puedes tener problemas en esta tierra, pero vale la pena esforzarse. Hay muy pocos, y dice la palabra, que van a llegar al fin sin rendirse. Tenemos que perseverar en este tiempo. Persevera, hermano. Y la pregunta que te hace el Señor y que me hace a ti, a tu hermano, a ti hermano que estás en estos diferentes países que nos están viendo también en diferido y tú en directo, te pregunta el Señor, ¿a cuál de las 7 iglesias perteneces? ¿Estás en la iglesia de Éfeso? ¿En la de Esmirna, como habíamos estudiado? ¿En la de Pérgamo? ¿Estás en la iglesia de Tiatira, de Sardes, de Filadelfia o en esta de la Odisea? Por eso debemos estar escudriñando y estudiando la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. Por eso, ¿en qué iglesia estás? Esas amonestaciones que ha hecho el Señor va a hacer de que corrijamos nuestros errores. Oremos por esta iglesia del siglo XXI, porque esta iglesia del siglo XXI es liviana, porque ha recibido de pastores liviandad, porque ha recibido de pastores palabra que es liviana, es lechecita, porque quieren hacerse los buenos y no hay autoridad.
para que se les pueda decir aquello. Y ellos también han sido perjudicados. Esta iglesia del siglo XXI, oremos por cada uno de ellos. La pregunta del Señor: ¿en cuál de las 7 iglesias estás? ¿A cuál tú perteneces? Eso te dice el Señor. Él está viniendo. Si esta noche fuese el arrebatamiento, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás tú para irte? Eso es lo que te dice el Señor. Y vamos a ver esas iglesias, en cuál de ellas estás. En la de Éfeso, que era una iglesia entre buena y mala, una especie de tibieza, pero que también tenía promesas. En la primera, en la de Éfeso, ha dejado su primer amor, no ha perdido, lo ha dejado. Arrepiéntete y haz las primeras obras, dice. En la de Esmirna, para que recuerdes cuando estamos haciendo el estudio, era buena, muy buena. El diablo ha de enviar a algunos a la cárcel. Y van a tener problemas, sí, pero esos son los elegidos, dice el Señor. Amén. La iglesia de Pérgamo, en parte buena y en parte mala, otra tibieza. ¿Y qué le decía? Le amonestaba el Señor: tienes la doctrina de Balaam, cosas sacrificadas a los ídolos, la cual yo aborrezco, dice el Señor. ¿En qué iglesia estás? La iglesia de Teatira, que era en parte buena y en parte mala, tibia en otras palabras. Permites a aquella mujer Jezabel enseñar y engañar a mis siervos. Jezabel, enamoramiento. Pastores que se enamoran y se están casando con la hermanita. Esa es la de Teatira, que también amonesta. La iglesia de Sardis, iglesia muy mala, que le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ya eres cadáver, dice. La iglesia de Filadelfia, muy buena. ¿Y qué le dice? Una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Esa iglesia es a la que tenemos que pertenecer. Amén. También. Porque esa puerta, dice el Señor en su amonestación, que no hay ninguna amonestación, pero que tiene esa promesa y que dice que la puerta está abierta. Y la Odisea, la que hemos terminado de estudiar: te crees rico, eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Por eso ve y el Señor te pregunta: ¿en qué iglesia estás? Por eso en este día te invito a que puedas agachar la cabecita y podamos ponernos a cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ora con Él. Él te está dando este tiempo. Hoy es el día. Si hoy no cambias, te da la oportunidad, porque ¿qué sabes tú si vivirás más? Hoy cambia. Este es el momento. Dile: Padre amado, Padre santo, te pedimos, Señor, que cambies nuestras vidas, Señor. No queremos ser como esas iglesias de las que nos hablas, Señor, que no están en comunión contigo, Padre santo. Padre amado, haznos como la iglesia de Filadelfia, esa iglesia, Señor, que tiene las puertas abiertas, Señor, para poder ir contigo. Cambia nuestra vana manera de ser. Dile al Señor: tal vez algo de esto que hemos hablado en estas iglesias o en esta última ha llegado algo a ti. Pero, y te acuerdas, pídele al Señor. Él te hace esa promesa. Él dice: si confesares tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarte. Y Él te va a hacer una nueva criatura. Te va a hacer más blanco que la nieve. Muéstrale en qué le fallaste. Dile, como dices la iglesia: que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Que se haga la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero entregarnos genuinamente. Oh, amadito Espíritu Santo de Dios, guíanos, Señor. Divide, Padre Santo, el alma, como habíamos visto en las otras enseñanzas del Espíritu. Divide, Señor. No queremos ser almáticos, Señor.
Oh amadito Espíritu Santo de Dios, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a ayunar, Señor. Enséñanos a hablar de tu palabra. Danos sabiduría, porque la sabiduría viene de ti, mi Rey. Así humildemente te pedimos que te podemos dar, Señor. Siervos inútiles somos, Señor. Todo lo que deberíamos hacer lo hemos hecho, Señor. Nosotros debemos menguar para que tú crezcas, Señor, y no enaltecernos de lo poco que sabemos, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre Santo. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de tus hijos y tus hijas que te están escuchando en este momento, Señor. Ellos aprovechan este corto tiempo, Señor. Te entregan todo aquello, Señor. Oh, sí, Padre Santo, en este día, Señor. Oramos también por Henry Novera y toda su familia, Señor. Obra y toca, Señor, porque tú sabes que te conocen, Señor. Y obra en sus vidas. Por Miguel Mamani, te pedimos, Señor. Oramos por su vida, Señor. Por Ludwig Herrera, oramos por su vida, un cambio genuino. Unos nuevos predicadores, Señor. Por Berta Gonzueta y toda su familia, te pedimos, oh Padre Santo. Ora en su vida. Cubiertos todos ellos están con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La familia Mamani Marín. Obra y toca a cada uno de ellos, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para entender tu palabra. A la hermana Sara Flores, obra y toca, Señor. Obra en el ayuno de poder, Señor. Oh, sí, Padre Santo. Nuestro hermano Freddy, oramos por su vida, por la vida de sus familiares, a toda la familia Quispe. Oramos por todos y cada uno de ellos, por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Oramos por la casa de oración. Oramos, Padre Santo, por las iglesias, Señor, por los pastores, Padre Santo. Dales más sabiduría y entendimiento para que entiendan tu palabra, Señor, y puedan transmitir algo fresco, papito lindo, a todos los hermanos en Cristo Jesús. Oramos, Padre Santo, Padre amado, ten misericordia por todas las personas que tienen enfermedades en este momento, Señor. Enfermedades, Padre Santo, en los pulmones. Oramos, Padre Santo, por Elías Quispe, Señor, por Carlos Quispe. Obra en sus vidas, Señor. Cambias la vana manera de ser. Padre Santo, oramos por los hospitales, Señor, por las personas que tienen peste, este COVID-19, que también la palabra hoy día nos mostraste porque hay esa aflicción en el corazón, Señor. Obra en cada uno de ellos, dales una oportunidad más para que se conviertan, Señor, y puedan salir, Señor, libres y limpios, Señor. Todos aquellos que están en terapia intensiva, ten misericordia por esas vidas, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros familiares, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Oramos por los médicos, enfermeras, Señor, paramédicos, paramédicos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por Gerson. Oh, sí, Señor, obra en su vida, en la vida de sus familiares. Oh, tócalo, lo cubrimos con tu sangre preciosa a él y a toda su familia, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias también, Padre Santo, por la casa de oración que has hecho que en estos últimos 3 o 5 meses te pueda distribuir ese alimento, tal vez un trabajo silencioso, Señor, un trabajo silencioso de poder dar arroz, fideo, aceite, de poder dar alimento al que no tiene, Señor.
Te Gracias, agradecemos, Señor Padre mío y Santo, y Dios mío. bendecimos grandemente Dios, para que esta labor pueda gracias. seguir adelante, Señor, Sí, para darle al papito, desvalido, Señor. ayúdanos Padre para Santo, seguir te pedimos por ayudando, muchas Señor. personas que puedan hacer Padre también este amoroso, trabajo de dar un alimento ahí en su barrio, en su casa, Padre bendito, en su vecino. maravilloso Te lo pedimos Dios. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor A ti sea la honra y la gloria por los bendito, siglos de Señor. los siglos. Tus promesas se cumplen, Señor, y muy pronto nos iremos contigo. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús, que tu pueblo se está preparando para ese inminente arrebatamiento que en muy poco tiempo será una realidad. Gracias, mi Rey. Aplaude al que vive, al Rey de Reyes. Aleluya, santo, santo es. Gracias. Santo eres, mi Señor. Santo eres. Muchas y ricas bendiciones, amados. Nos vemos Amén. el miércoles, si el Gracias, Señor Señor. no viene antes. Amén. Amén. Bendiciones, amados, Amén. a todos y cada uno. Dios te bendiga, hermano Milton. Amadas hermanas, Muchísimas amados gracias. hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Esta fue la culminación de la serie de prédicas y enseñanzas de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si no viste alguno de nuestros videos, puedes ir a la lista de reproducción del canal. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga.